es una evidencia que el sueño nos repara. Repara nuestro cuerpo, repara nuestra mente. Y esto ocurre sin nuestra consciencia, ya que estamos dormidos. Y aquí ocurre un fenómeno muy extraño, aunque como lo vivimos de forma cotidiana, no reparamos en él, porque todas las noches dormimos. Y es algo muy extraño porque si nuestro cuerpo se repara mientras dormimos, donde no somos conscientes de ello, es que algo repara nuestro sueño. Aquí los filósofos, o algunos filósofos, emplean la palabra naturaleza, que es la que ha quedado hoy en nuestra cultura. Y los filósofos empezaron a emplear esta palabra, naturaleza, porque querían huir del concepto Dios. Sin duda alguna, entre otras cosas, porque el nombre de Dios ha sido usurpado, robado, ha sido manipulado por las religiones para convertir a Dios en un ventríloco o en alguien amaestrado que decía todo aquello que los líderes religiosos querían que dijera. Y ahí tenemos a los libros sagrados escritos por hombres, donde es la palabra de Dios a la humanidad, y ahí dice Dios lo que quiere para todo el mundo. Claro, esto es una gran tontería. ¿Cómo Dios se va a dignar a inspirar a un hombre para que escriba un libro para todo el mundo, pudiendo comunicarse directamente con toda la humanidad? No tiene sentido. Si Dios quisiera comunicarse con la humanidad, sería claro y explícito para todos, no a través de inspiraciones, revelaciones que se dan a unos pocos para adoctrinar a muchos. No tiene sentido. Y por estas cosas y otras muchas cosas, el nombre de Dios, pues, tiene mala prensa. Pero lo llamemos Dios o lo llamemos naturaleza, aquí hay algo que nos repara. Aquí hay algo que hace que nuestro sueño sea un sueño reparador. Entonces, a esto no le solemos dar importancia, pero tiene mucha miga. Tiene mucha miga, porque ¿qué es eso que a nosotros nos repara? ¿Cómo funciona? ¿Qué es eso que a nosotros nos repara? Aparte de repararnos, ¿tiene algún otro mensaje, sea algo que nos repara para nosotros? ¿Cómo contactamos con ese algo? Porque claro, si resulta que ese algo simplemente es un proceso aleatorio, espontáneo, fruto de la evolución que regenera nuestro cuerpo, que eso es más difícil de creer que haya un ser inteligente que nos repara, porque ya hay que echarle imaginación para entender que todos esos procesos de reparación de nuestra consciencia, incluso la misma creación de nuestra consciencia misma, son fruto del azar, de la causalidad y de una mezcla de elementos aleatorios. Ya hay que echarle mucha imaginación para que eso sea así. Pero partiendo de que haya algo ahí, es una evidencia que si hay algo, se tendrá que comunicar con nosotros. Y si se tiene que comunicar con nosotros, tiene que ser evidente para todo el mundo, no tiene que ser una revelación a unos pocos para unos muchos. Dios, la naturaleza, como queráis decirlo, si tiene identidad
propia. Tiene que tener una forma de comunicarse con nosotros. ¿Cuál es esa forma? Pues yo pienso que la forma que tiene de comunicarse con nosotros es sencilla. Placer, dolor. Tan fácil como eso. Es más o menos como el tema de los ordenadores. Los ordenadores funcionan con ceros y unos. Es decir, combinando muchos ceros y muchos unos, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, tal. Así, de esta forma, nosotros podemos comunicarnos con los ordenadores, gracias a los ceros y a los unos. Pues, de la misma forma, Dios, la naturaleza, los dioses, como queráis, se comunican con nosotros a través del placer y el dolor. Es decir, huyendo del placer y acercándonos al dolor. Sencillo. Aquí abajo en la descripción dejo un libro que se llama Pro Uniplacer, proporción entre unidades de placer, que parten de este planteamiento. Cómo Dios se comunica con nosotros a través del placer y es combinando nuestras unidades de placer cómo nosotros vamos realmente contactando con ese Dios. Y es más, en la medida que nosotros hagamos todo ese trabajo bien y seamos creadores y creativos junto con Dios, sin duda alguna, esta vida no acaba aquí. Y migraremos a otro espacio, a otro tiempo y a otro lugar. Llámese inmortalidad o vida eterna o otro espacio más allá. Así que vale la pena, sinceramente, creo que vale la pena profundizar en el tema del placer y el dolor, cómo evitar el máximo dolor posible y cómo aumentar el máximo placer posible. Porque esta, sin duda alguna, esta es la forma con la que Dios se comunica con nosotros. Ya que si los manuales, llámese libros religiosos, hablan mucho de obediencia, hablan mucho de sacrificio y abnegación. Yo creo que Dios es todo lo contrario. En primer lugar, Dios no quiere obediencia, quiere fundamentalmente desobediencia, ya que Dios ha creado unos patrones para nosotros y sí que tiene que haber cierto respetar esos patrones. Es decir, pues hay cosas básicas, pues respirar, dormir, comer adecuadamente, ¿vale? Pero más allá de eso, Dios quiere que seamos desobedientes en el sentido que tenemos que ser libres y creadores para intentar mejorar la obra que Dios ha hecho. Y esta también es una garantía de inmortalidad o de emigrar a otro espacio-tiempo cuando muramos, si somos capaces de ir mejorando toda esta obra que Dios nos ha dado. Y sin duda alguna iremos a la extinción, al polvo y a la nada si nos dedicamos a destruir la creación y la obra de Dios. Yo creo que esto tiene bastante lógica. Bien, pues por una parte está claro que tenemos que ser desobedientes en ese sentido, de crear y recrear cosas nuevas para ir mejorando esta nuestra creación. Y por otra parte, es fundamental renunciar a todo aquello que llaman trabajo, esfuerzo, sacrificio, negación. O sea, esta carga pesada que intentan transmitirnos de que hay que sacrificarse por esta o aquella cosa
Esto ha quedado incluso en nuestra vida cultural. Y ahora ya la gente pues no se sacrifica por Dios, pero se sacrifica por dinero, por aparentar, por fama, por ganar una copa. Hay gente que pierde toda su vida o emplea toda su vida en estas cosas. Que es algo triste porque aunque es cierto que junto con la copa puede ir bastante dinero o con la fama también, al final el dedicarse con tanto ahínco a una sola cosa crea bastantes angustias y tristezas. De hecho, ahí tenéis a todos los famosos cantantes, actores y tal que muchos de ellos acaban mal con el tema de drogas, alcohol y todas estas cosas. Porque ese no es el camino correcto. El camino correcto es un camino de proporción donde hay varias facetas en una vida y no dedicarse obsesivamente a una sola cosa, ya sea música o actuación o lo que sea. Pues bien, el tema del sacrificio no es la cuestión, porque el sacrificio implica muchísimo dolor para obtener muy poco. Y si bien es cierto que todo cuesta un esfuerzo y que hay cosas difíciles para ir dominando nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra realidad, esto tiene que ir produciendo ya placer. Porque si vamos postergando y postergando el placer, sin duda alguna, es señal de que le estamos dando la espalda a Dios, a la naturaleza o lo que queramos, que ha creado esas dos cosas, el placer y el dolor, para guiar nuestros pasos, nuestro camino. Y sin duda alguna hay placeres que llevan a más placeres y hay pequeños dolores que llevan a placeres, pero también hay placeres que llevan a dolores y dolores que llevan a dolores. Por esto es fundamental analizar bien el tema del placer y el tema del dolor. Y bien, toda esta reflexión viene a raíz de lo que he comentado al principio. Meditadlo por vuestra cuenta. Si cuando dormimos alguien repara nuestro cuerpo, repara nuestra mente, ¿quién es ese alguien? Porque entender que eso es obra de la casualidad o del azar, hay que echarle mucha imaginación. ¿Quién repara nuestros sueños? ¿Quién repara nuestro cuerpo durante el sueño? ¿Quién repara nuestra mente? Pensemos en eso. Y démosle una respuesta. Como ya he dicho, yo creo que es Dios y he apuntado algunas cosas, pero que cada uno dé sus respuestas. Buenas tardes y buena suerte.